Bien. Esto se graba en la nube, significa que después la gente de la universidad es la que se encarga de subirla, no crean que la van a subir el mismo día, por ahí demoran un par de días en subir las clases. Bueno, en esta clase de álgebra, o primera clase de álgebra de teoría, vamos a comenzar con vectores, si bien ya han tenido una primera parte práctica de vectores en la teoría, nosotros decimos que nos sirven para representar magnitudes vectoriales, ¿sí? Como la velocidad, la aceleración, la fuerza y muchísimas otras operaciones, muchísimas otras magnitudes vectoriales. Y una magnitud escalar no necesita la representación de un vector. Nosotros clasificamos en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Esto dan lo mismo que se dio en el curso de ingreso respecto de física, así que sobre eso no vamos a hablar. Pero sí les iba a contar que nosotros no enseñamos vectores solamente para que aprendan física. Nosotros enseñamos vectores para que les sirva a ustedes en su vida diaria, para que ustedes puedan manejarse con vectores en diferentes situaciones. Esperen que estoy revisando. Acá hay una invitación al grupo de WhatsApp. Unirme al grupo. Así podemos. Bien. Entonces, yo les decía, si ustedes no saben vectores, probablemente la pasen mal en alguna circunstancia, en algún momento de sus vidas. Si no saben vectores, tal vez no sepan interpretar ciertos fenómenos físicos que se dan en la naturaleza. Uno de los principios básicos es el equilibrio. O sea, perfectamente saben que a través de las magnitudes vectoriales podemos calcular en qué momento se genera una palanca. Y ustedes habrán visto en videos, ya que se ve mucho en YouTube y en Facebook, un montón de videos donde hay grúas que están levantando un peso. El último que vi es de una que estaba levantando un barco y se le cayó el barco, se cayó la grúa, se cayó todo. Eso por no respetar las características de esa grúa, por no haber hecho el cálculo físico para ver si soporta o no. Pero también siempre les digo, si ustedes no saben vectores, por ejemplo, si yo no hubiera sabido vectores, yo no aprendí a chayar en mi temprana edad, cuando era adolescente o preadolescente. Siempre cuento esto, los que son recursantes ya lo saben, pero los que son nuevos, yo les contaría que cuando yo salía a chayar allá en mi ciudad natal de Chilecito, subíamos una camioneta, en la caja de la camioneta, con 2 o 3 tachos de 200 litros cargados con aguas y bombitas, y cuando salíamos a andar por las calles de la ciudad, buscando chinitas a quien tirarles agua, resulta que además estas niñas no se quedaban quietas. Y cada vez que le apuntábamos, cuando yo empecé a tirar bombitas, y cada vez que les apuntaba yo y mis hermanos y mis amigos, ¿qué es lo que pasaba? Nunca le pegábamos. O errábamos más veces de las que deberíamos errar, porque bueno, uno tira 4 o 5 bombitas, él puede errar 1 o 2, pero errábamos 4 o 5 bombazos. ¿Y esto a qué se debía? A que yo todavía no había aprendido vectores. Esto es algo muy normal en los niños, el no saber por qué. Y déjenme que les cuente acá, les ilustre de forma muy sencilla. Visto desde arriba, esta era la caja, nosotros llevábamos allí los tachos, y este vehículo, obviamente, aquí están las ruedas. Esto es una vista de planta, ¿no es cierto? Entonces, este vehículo llevaba una cierta velocidad. Iba despacio, obviamente, iba 30, 20, 30, 40 kilómetros por hora. Y resulta que la persona, vista desde arriba, estaba acá. Imagínense ustedes entonces una niña a la que había que pegarle una bombita. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Dirigíamos la mano, o cuando apuntaba, decimos apuntar, es una forma de decir, pero ¿qué es lo que hago yo?
direcciono, la dirección de la mano va justamente apuntándole al cuerpo o a la cabeza de esa niña. Y resulta que no le pegaba. ¿Y por qué? Si yo le apuntaba, ¿por qué no le pegaba? Esa era la pregunta del millón. Los que no son recursantes saben por qué no le pegaba. Porque iba en movimiento. ¿Por qué iba en Porque los dos movimiento? cuerpos iban en movimiento. Porque además mi mano iba en movimiento. Mi mano iba animado de esta velocidad que llevaba el vehículo. Entonces allí descubrí que sumando la velocidad del vehículo más la velocidad que tenía yo, lo que ustedes ya vieron, regla del paralelogramo, resulta que la resultante iba a parar ¿a dónde? Iba a parar a más adelante. O sea que no había forma que le pegue. Y si esta persona corría, sí, probablemente si corría para un lado o otro tenía que modificar. Entonces, con esta velocidad yo tenía que modificar. Imagínense yo para salir a chayar en el cuaderno con una escuadra, una regla, trazando vectores y viendo a escala. No, obviamente que no es lógico. No vamos a hacer eso, no le vamos a enseñar a nuestros hijos a que se siente a calcular vectores para después decirle anda tranquilo y salir a chayar, sino que la intuición, el conocimiento de que existen magnitudes vectoriales y que esa suma de vectores me permite hacer eso. Otro concepto bastante drástico es el de la Primera Guerra Mundial, con el tema de los aviones, que lanzan bombas, torpedos o misiles o lo que fuera. Hoy en día no, los misiles están teledirigidos, pero antiguamente, cuando el avión soltaba un proyectil, ese proyectil estaba en la parte inferior del avión, ¿no? Supóngase que acá hay un ala, acá hay otra ala. Este avión también lleva una velocidad de 700, 800, 900 kilómetros por hora, y dejaba caer esta bomba, y resulta que esta bomba no cae así, ¿no es cierto? Uno cuando ve las películas, ¿qué es lo que observa? Que este proyectil, una vez que yo lo suelto, antes no era impulsado, sino que directamente se soltaba, y cuando se soltaba, ¿qué hacía? Hacía un movimiento parabólico. Ustedes vieron tiro parabólico ahora en el curso de ingreso. Entonces, ese movimiento, como una parábola, hacía que la bomba caiga acá. Es obvio que este señor que manejaba el avión sabía que debía soltarlo un rato antes para que caiga. Pero, al principio algunos no sabían que con la velocidad horizontal que tiene ese proyectil, el avión también el proyectil tiene la misma velocidad horizontal. Y además tiene una velocidad vertical. Entonces esta velocidad va aumentando, pero esta velocidad se mantiene constante. Quiere decir que cuando llegaba acá, el avión estaba acá arriba. O sea, ¿se entiende lo que digo, no? Cuando soltamos el proyectil, ¿sí? El proyectil va hacia adelante así y el avión también. Y a la misma velocidad. Y después que explotaba esto, ¿qué es lo que pasaba? Había una onda expansiva. Y muchas veces esa onda expansiva lo alcanzaba el avión. La onda expansiva, de acuerdo a la velocidad del sonido, es más de 1200 kilómetros por hora. Entonces, salió el tema en algunos casos, de los famosos kamikaze, aviones que se inmolaban. Y en realidad muchos no es que se inmolaban, sino que trataban de ir lo más bajo posible para no errarle, pero resulta que después no escapaban a la onda expansiva del avión. Y explotaban y se decía que eso eran kamikaze, que se inmolaban, que perdían la vida por la patria, por el país, etc. Y en realidad en muchos casos no era así, era por desconocimiento. Hoy van a ver ustedes que un avión, una vez que lanza un proyectil, ¿qué es lo que hace? Rápidamente gira y se abre, y si puede pegar la vuelta mejor, pero trata de alejarse de la zona de impacto para que no lo agarre la onda expansiva. Ya sea que eyecta, o sea, se va hacia arriba, y si es posible hacia arriba y hacia el costado, para evitar eso, para evitar justamente la onda expansiva. Pero ahí está claro que ese movimiento se estudia a través de los vectores. Y otro caso que me ocurrió a mí, y que le ha ocurrido a muchos de ustedes, padres, tíos, hermanos, es haber ido a la playa, ya sea en Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell. No vayan a Gesell porque hay muchos rugbyers por ahí pegando. Pero bueno,
¿Quiénes son los que han ido a la playa alguna vez? Nicolás, levanta la mano. Nicolás ha ido a la playa. Alexander también. Muchos de ustedes cuando han ido a la playa habrán visto que la gente se pierde en la playa. Ven todos los que han ido a la playa. Guadalupe, Leán, Francisco. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la playa? Cuando ustedes escuchan cada tanto a alguien que levanta en el hombro un niño, ¿sí? Y todo el mundo empieza a aplaudir, y es para que los padres reconozcan al hijo que está perdido. ¿Por qué se pierden los hijos en la playa? No solamente se pierden los hijos, los grandes también se pierden. Entonces, la primera vez que va una persona a la playa, los primeros días, sobre todo el primer día, va y deja sus hojotas, deja su remera, su gorra, celular, lo que sea, en la sombrilla, o la deja ahí en la orilla de la playa, y se va metiendo al agua, pero siempre pispeando que no le vayan a robar. Uno tiene miedo que le vayan a robar sus pertenencias. Hasta que se divierte en el agua, entra una vez, sale, entra y sale. Cuando salen del agua, esa es la parte más importante y más linda que hay. Observar cómo sale la gente del agua. Sale mojado, obviamente. Algunos revolcados, llenos de arena. Pero lo más gracioso es verle la cara de desorientación. La cara de haberse perdido. La cara de buscar su ropa y creer que se la han robado. Buscar su sombrilla y no encontrarla. Entonces salen con los ojos abiertos, miran para todos lados y entran en pánico. Pero no lloran, porque se creen que son medio grandotes para que lo suban al hombro y empiecen a aplaudir, ¿no? Da vergüenza decir estoy perdido. Y resulta que la ropa está a 100 metros, 200 metros de donde ustedes salieron o creyeron que estaba. ¿A alguno le pasó eso? Bueno, por vergüenza tal vez dirán que no. Muchísimas veces. Sí, sí. Sí, Sí, es cierto. ¿Saben? Todos los días de verano en esas playas, todos los días los que van por primera vez se asustan, se pierden. ¿Por qué? Porque no saben vectores. Porque ni han pensado que podían aplicar vectores. Es más, están en vacaciones, ¿saben? Que me importa el álgebra y los vectores. Y la física y todo lo demás. Pero hay allí un ejemplo de que siempre el oleaje no es perfectamente paralelo a la playa, por lo tanto, en el agua, ¿no es cierto? El oleaje, supóngase que esta es la playa, y las olas vienen de esta forma. Entonces, digamos que acá estoy dibujando diferentes olas, ustedes vieron que van consecutivamente. Entonces, cuando uno ingresa corriendo, resulta que la ola lo arrastra hacia afuera, vuelve a ingresar corriendo, lo saca hacia afuera, ingresa corriendo, lo saca hacia afuera, ingresa corriendo. Y cuando salió acá, las hojotas las había dejado acá. O para el otro lado, según cómo sea esa diferencia. Pero uno se entretiene, juega, corre, va, viene. Y cuando sale del agua, abre los ojos y entra a mirar por todos lados dónde está la madre, el hermano, la novia, el padre. Y no los encuentra. Y bien lejos están. Cuanto más tiempo están adentro del agua, cuanto más juegan allá adentro, más se alejan del lugar donde estaban. ¿Por qué? Porque no saben sumar vectores, porque en ese momento no se van a poner a calcular vectores, pero tienen que entender que en la vida, sin llegar a hacer cálculos, sí podemos interpretar qué es esto de los vectores y por qué se suman los vectores. Cosa que han hecho ustedes en el curso de ingreso, sumar vectores a través del método del paralelogramo o a través del método de la poligonal. Pero esto es lo que les quiero plantear, que le den la importancia que corresponde. O sea que los vectores sirven para interpretar el mundo real. Y dentro de ese mundo real está la física. Está el álgebra, está la física. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer desarrollos mucho más grandes.
Pero básicamente aquel que ha cursado conmigo sabe que cuando va a la playa se va a acordar de mí y va a recordar que se puede perder y que tiene que tener alguna referencia extra, aparte de dejar la ropa cerca de una sombrilla y saber que va a aparecer lejos de donde está su sombrilla o su lugar o su gente. Así que a no perderse, a no llorar, a no asustarse, a no deprimirse y a disfrutar del mar, sabiendo que los vectores, sabiendo que las olas los van a llevar a cualquier lado. Bien, dice las banderas están de referencia. Sí, en los lugares donde hay balneario, cada balneario tiene su bandera, tiene su salvavidas. Bueno, además que hay detrás negocio y que uno puede... Pero no pierdan atención a eso, ¿no? A mirar primero qué punto de referencia van a encontrar para saber dónde está su ropa. Bien, dicho esto, y que es, yo lo cuento para divertirme un poco y para que ustedes se diviertan y se descompriman, que esto realmente sirve y muchísimo. Nada más que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la álgebra, no de la física, pero vamos a desarrollar las operaciones como la suma de vectores, que no hace falta que la definamos, pero podemos hacerlo. Si los vectores son libres, recuerden que podemos trabajar, como dijeron recién, en un sistema de ecuaciones, sistema de referencia. ¿Han visto ustedes? En forma libre significa que nosotros al tener dos vectores A y B, ya saben que la suma es trazar una paralela al vector B. Obviamente que este trabajo de trazar una paralela lo hacen con regla y escuadra, gráficamente, y luego a partir de este vector A, trazamos una paralela al vector A por el extremo del vector B, y donde se cortan esos dos vectores, tenemos la resultante, que sería A más B. Por lo tanto, eso que llamamos resultante, que es la suma de dos vectores a partir de la regla del paralelogramo, también les han enseñado a ustedes que si colocamos el vector B o el vector A en cualquier orden y luego a continuación el otro vector, vamos a obtener lo mismo, ¿no es cierto? O sea, si esto es B y esto es A y ponemos A, primero B y después A continuación, obtenemos A más B, y esto es el método de la poligonal. Y en realidad es lo mismo que si hiciera esto más esto, o si hiciera A más B, o B más A, porque esto es exactamente igual a esto, o esto es exactamente igual a esto. Entonces, esa suma de vectores nos lleva a definir algunas propiedades, y la primera propiedad que se define para la suma de vectores es la propiedad que llamamos ley de composición interna. ¿Qué es una ley de composición interna? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué es una ley de composición interna? No, profe. LCI. Que dado un vector más otro vector, que se obtiene como resultado si sumo dos vectores. Otro vector. Eso se le llama ley de composición interna. Sumar dos vectores y obtener otro vector. Si ustedes suman dos números, obtienen otro número. Si restan dos números, obtienen otro número. Sí. A veces. ¿Qué tipo de números? Si yo le digo números naturales, si yo resto dos números naturales y obtiene otro número natural, y no siempre. Si yo hago 7 menos 3, me da 4. Pero si yo hago 3 menos 7, ¿cuánto me da? Menos 4. Pero menos 4 no es un número natural.
Entonces, en la resta no se cumple la ley de confusión interna, porque no siempre restamos y nos da un número. En cambio, cuando sumamos vectores, siempre vamos a obtener otro vector. Ya sea que ese conjunto de los vectores pertenezca al conjunto que fuere, siempre va a ser que la suma me dé otro vector o que la resta me dé otro vector. Ustedes en física han visto suma y resta de vectores, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces no hace falta que desarrollemos más. Dice que la suma de vectores es conmutativa. ¿Qué significa que es conmutativa? ¿Que puede cambiar el orden? Se puede cambiar el orden, o sea que podemos hacer Sin que cambie el resultado. A más B es igual a B más A. Entonces no importa si definimos A más B o B más A, nosotros sabemos que es conmutativo, cosa que también ocurre en la suma de números. Entonces, ley de composición interna es conmutativo. ¿Qué otra propiedad tiene? Asociatividad, es asociativa la suma. ¿Qué significa que es asociativa? Que pueden sumar A más B más C, pueden sumar A más B y luego al resultado sumarle C, o al vector A le pueden sumar B más C. Lo pongo entre paréntesis, ¿por qué? Porque primero sumamos A más B y luego le sumamos C. O sumamos B más C y al resultado de B más C le sumamos A. Y se va a cumplir, ¿qué cosa? La propiedad asociativa. O sea que lo podemos asociar en cualquier orden. De hecho, que en el método de la poligonal es más fácil la interpretación, porque en el método de la poligonal ustedes tienen tres vectores. En la parte práctica, así, bueno, tengo un vector A, tengo un vector B, tengo un vector C. Entonces decimos, ¿cómo sumamos A más B más C? Bueno, ponemos a continuación de A colocamos B, y a continuación de B colocamos C. ¿Están de acuerdo? A, B y C, y el resultado de esa suma les da el vector resultante, con el origen en el primer vector y como flecha en el último vector. Esto sería entonces A más B más C. Entonces A más B nos da un vector y ese vector le sumamos C. Pero podríamos haber cambiado el orden, porque es conmutativo, y podríamos haber empezado por B, y después con A, y después con C. Entonces íbamos a obtener ¿qué cosa? B es que sume después A, y después le sumamos C. En definitiva, ¿qué nos tiene que dar? El mismo vector que sumamos acá, que es B más A más C. ¿Se entiende eso, no? Este vector es igual a este vector y es la misma suma en el orden que fuere. ¿Es asociativo o es conmutativo? Eso es muy importante. Tiene elemento neutro. Esa es otra condición dentro de las propiedades del elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? ¿Qué significa la palabra neutro para ustedes? Que no tiene un valor. Que no tiene, Que no altera la expresión. que no altera. Cuando hablamos de un país neutral, como en su tiempo fue Suiza, por ejemplo, decimos es un país neutral. No se metía en la guerra. Neutral no estaba ni con uno ni con el otro. Un vaso de agua, decimos que es algo neutro. Tomamos un vaso de agua y no nos hace ni mal ni bien. ¿Sí? Algo neutro, en este caso, si nosotros le sumamos al vector A un elemento y nos vuelve a dar el mismo vector A, ese elemento lo llamamos elemento neutro. Y ese elemento neutro, ¿cuál será? El 0. Un vector cuyo módulo vale 0, pero que es un vector. Entonces se llama vector nulo. Presten atención porque es muy común en los alumnos olvidarse y decir siempre 0. Le sumo 0. No, yo a un vector no le puedo sumar un número. Es como que yo les diga, a ver, sumame $5 más 40 pesos. No se puede, los dos tienen que estar en la misma unidad. No puedo sumar a un vector un número, no le puedo sumar 0, le sumo el vector nulo. El vector nulo
no tiene módulo. Ustedes recuerdan que han visto módulo, dirección y sentido, ¿sí? El módulo es la longitud que tiene el vector. Entonces el vector nulo tiene módulo 0. El módulo vale 0. No tiene dirección ni tiene sentido porque es como si fuera un punto. No tiene dimensión. Ese es el elemento neutro, el vector nulo. De tal forma que nosotros podemos sumar el vector nulo más el vector A, o el A más el vector nulo. Acá lo que hemos hecho es la conmutativa. El resultado es el mismo vector, por eso se llama elemento neutro. No tiene, no le afecta en lo más mínimo, nos vuelve a quedar el mismo resultado. Y por último tenemos elemento opuesto. 4, el elemento opuesto. También en otros autores le llaman simétrico, otros le llaman inverso aditivo. Aditivo porque viene de la adición, de la suma. Hay un inverso multiplicativo. ¿Pero qué es el elemento opuesto? Bueno, es un vector que sumado al vector A me tiene que dar el elemento neutro. O sea, al vector A, ¿qué vector le sumo para que me dé el elemento neutro? O sea, el vector nulo. Menos A. Menos A. Lo opuesto, lo que ustedes ya conocen, es menos A. ¿Dónde se da la física? Bueno, muy fácil. Yo tengo una caja, le aplico una fuerza acá F1 de 500 newton. Esa caja se va a mover hacia allá. Y para que no se mueva, tiene que venir alguien del otro lado y responderme con cuánto. Con menos F1. Entonces, si son iguales y opuestas, me van a anular, se van a sumar y me va a dar el efecto 0. Entonces allí el resultado es el vector nulo. Entonces, todo vector tiene su vector opuesto. ¿Para qué me sirve a mí? Y para definir la resta, por ejemplo. Cuando definimos la resta, esto es 5, cuando definimos la resta de vectores, decimos, al vector A le restamos el vector B. ¿Qué nos tiene que dar? Otro vector. Vector C. Pero en vez de hacer A menos B, ¿qué nos conviene hacer? Transformamos la resta en la suma. Decimos, al vector A le sumamos el opuesto de B. Y obtenemos el vector C. Entonces, simbólicamente, yo tengo el vector A, gráficamente, perdón, tengo el vector A y tengo el vector B. Yo sé que si sumo, trazo la regla del paralelogramo y obtenemos el vector resultante. Pero no se trata de sumar, sino de restar. Resto A menos B. Entonces A le sumo el opuesto de B. ¿Cuál es el opuesto de B? Y el que va para el otro lado, o sea, este vector. Tiene la misma dirección, solamente que cambia el sentido. Tiene el mismo módulo, la misma longitud, cambia el sentido. Entonces, esto es menos B. ¿Qué hacemos? Sumamos. Y si sumamos, aplicamos la regla del paralelogramo. Trazamos una paralela A y trazamos una paralela a B. Por el extremo de A trazamos una paralela. Y por el extremo de B trazamos una paralela A. Entonces, ¿dónde fue a dar? Acá. ¿Esto qué es? La resta del vector A menos B. O sea, a A le sumamos el opuesto de este vector B. Eso nos da ese vector. ¿Que era más fácil cómo? Cerrar directamente el triángulo. Porque este segmento es igual a este segmento. ¿Por qué? Porque acá hay un paralelogramo y acá está el mismo paralelogramo. Porque esto mide B, esto mide B, esto mide A, esto mide A, esto mide A, esto mide B, esto mide B. Tenemos dos paralelogramos de tal forma que la diagonal esta es igual a esta diagonal. Quiere decir que ustedes para restar automáticamente pueden cerrar el triángulo. Si yo tengo los vectores A y B, cierro el triángulo ahí y digo, listo, ahí está A menos B. Que es parecido a B menos A, pero para el otro lado. Eso es lo que van a verificar ustedes cuando hagan los ejercicios. Entonces,
Recordar que también está el método del triángulo. Método del triángulo. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque me dieron dos vectores A y B y me tuve que construir el opuesto de B para el otro lado, trazar las paralelas y recién encontrar los resultados. En cambio, teniendo el A y el B, ¿qué hago? Cierro el triángulo y yo sé que para arriba es A menos B y para abajo es B menos A. Esto lo pueden verificar ustedes tranquilamente en la guía cuando estén haciendo ejercicios. Bien. No hay ningún problema, sabemos que podemos restar vectores tranquilamente, podemos sumar tranquilamente con los métodos que conocimos. Nada más que llevado esto a las coordenadas cartesianas ya lo podemos expresar de otra forma. Bien. Después tenían producto de un escalar por un vector. ¿Qué es el producto de un escalar por un vector? Sería multiplicar un número real por un vector, ¿cierto? Sí, señor. El producto de un escalar por un vector es multiplicar. Entonces tenemos producto de un escalar, que es un número, por un vector. Así sale en todos los libros. Producto de un escalar. ¿Qué es un escalar? Como recién dijo su compañero, es un número. ¿Qué número? Un número real. O sea, pueden multiplicar un vector por raíz cuadrada de 2, por un quinto, por menos 8, por el número que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, el producto de un escalar por un vector va a tener como consecuencia que al escalar yo le voy a llamar, ¿qué letra es esta? Lambda. Lambda. ¿Sí? Lambda. Con B larga, lambda. Lambda es el escalar. Lo multiplico por el vector B. ¿Qué voy a obtener? Otro vector. O sea que no corresponde ya a la ley de composición interna que dije recién. ¿Por qué no corresponde a una ley de composición interna? Porque yo en una ley de composición interna tengo que operar con dos elementos de la misma especie. Sumo dos vectores y obtengo otro vector. En cambio acá tengo un elemento que es de los números y otro elemento que es de los vectores. Son dos cosas diferentes. Y obtengo otro vector, le vamos a llamar W. Esto es V y esto es W. Nosotros decimos V y W. Entonces el producto de un escalar por un vector me da otro vector. ¿Qué características tiene ese otro vector? Tiene la misma dirección, o sea que la dirección de B es igual a la dirección de W. Tiene la misma dirección, pero no tiene el mismo módulo y puede tener o no el mismo sentido. El sentido de W, ¿de qué depende? De que si lambda es mayor que 0, ¿qué significa mayor que 0? Positivo. Si lambda vale 2, 3, 4, 5, si es positivo, multiplicado por ese vector, mantiene el mismo sentido. Tiene igual sentido. En cambio, si lambda es negativo, menor que 0 significa negativo, menos 1, menos 2, menos 3, recuerden que el eje de las X hacia la izquierda son negativos, hacia la derecha son positivos. Si es negativo el escalar, va a tener distinto sentido, o sea, va a ir hacia el otro lado. O sea que si yo tengo un vector cuya flecha es este capuchón negro, y yo lo multiplico por menos 1, automáticamente cambia el sentido. Mantiene la dirección, la recta de acción es la misma, pero la flecha va para el otro lado. O sea que si va hacia el norte, al multiplicarlo por menos 1 voy a ir hacia el sur. ¿Cómo va a ser el módulo? O sea, ¿qué longitud va a tener? No hace falta que yo le defina módulo, dirección y sentido, ya lo vieron en física. Ahora les pregunto,
¿Cómo será el módulo de W? Lo simbolizamos entre barras, como si fuera en valor absoluto. ¿El módulo de W es más grande que el módulo de B o es más chico? Dependiendo si es positivo Bien, o negativo. depende de lambda también. Pues si es Depende un de 2 o lambda. un 3, se duplica, triplica, o si es menor a 0, o si es un medio, por ejemplo, ahí se achicaría. Bien. Entonces acá ya tenemos que discriminar. Si es positivo o negativo, me cambia el sentido, pero de acuerdo al valor absoluto del escalar, o sea que tenemos dos opciones. Si lambda en valor absoluto es mayor que 1, ¿qué significa? Que lambda vale 2, lambda vale 3, como dijo su compañero, se duplica o se triplica. Si vale menos 2 o menos 3, también se duplica y se triplica. Pero cambia el sentido. ¿Se entiende? Si yo multiplico por menos 2, este vector multiplicado por menos 2 me cambia el sentido y se duplica en su longitud. ¿Sí? Se hace el doble de longitud. ¿Se entiende eso, no? O sea que lambda en valor absoluto mayor que 1 significa 2, 3, 4, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, en este caso, si lambda es mayor que 1, el valor absoluto, o sea, el módulo de W, va a ser mayor que el módulo de B. Porque yo lo multipliqué por 2, entonces hizo más grande. En cambio, si el valor absoluto de lambda es menor que 1, ¿qué significa que es menor que 1? Que es 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, más o menos, puede ser menos 0,2, menos 0,3. Entonces, el módulo de W, o sea, la longitud que tenga este vector, va a ser menor que el vector original. Se va a hacer más chiquito. Entonces, hablando mal y pronto, si yo tengo este vector B y voy a querer multiplicar por 2 veces B va a ser un vector que va a tener como el doble de longitud que este, el doble de longitud, y va a mantener el sentido. Pero, si nosotros, en vez de 2, lo multiplicamos por menos 2, cambiamos la flecha de este lugar a este lugar y listo. Le cambiamos el sentido. Si vamos a hacer un medio, menos un medio de B, menos un medio por B, este vector va a transformarse en ¿qué? En la mitad. O sea, un vectorcito más chiquito. Pero como es negativo, la flecha va a ir para el otro lado. Esto sería entonces menos un medio del vector B, siendo el vector B este que está acá. ¿Qué hacemos? Dibujamos la mitad de su longitud. ¿Qué hacemos además? Le cambiamos el sentido. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces ya sabemos que el escalar lambda, que en este caso sería el 2 o el menos un medio, le puede cambiar su sentido, le puede cambiar su dirección, su módulo, perdón, pero su dirección no cambia nunca, se mantiene la misma dirección. Bien. ¿Qué propiedades tiene esto? Ahora en vez de llamarse ley de composición interna, se llama ley de composición externa. O sea, sumamos dos elementos de diferentes conjuntos y obtenemos uno de los dos, o sea, de alguno de los conjuntos. Yo siempre los cargaba y les decía, no es que los cargaba, sino que les daba esa analogía para entender qué es la ley de composición interna, de que si yo junto dos gatos obtengo un gatito, si junto dos perros obtengo un perrito. Dos elefantes, un elefantito. O sea que puedo sumar de la misma especie y voy a obtener uno de la misma especie. En cambio acá tenemos dos elementos de diferente especie, tenemos un vector y un número. Y el resultado es uno de esos dos, o sea, en este caso un vector. Y eso se llama ley de composición externa.
Entonces, dentro de las propiedades que tiene el producto escalar de un vector, es la ley de composición externa. Propiedades LCE, así como pusimos LCI allá arriba, ley de composición externa. O sea que cuando multiplicamos un escalar por un vector, obtenemos ¿qué cosa? Otro vector. Eso es lo que corresponde a la ley de composición externa. Asociatividad mixta. ¿Qué significa la asociatividad mixta? Significa que nosotros podemos multiplicar un escalar lambda 1 por un escalar lambda 2 por un vector b, y podemos poner paréntesis donde nosotros querramos. O sea, hacemos el producto de lambda 2 por b y el resultado lo multiplicamos por lambda 1. O multiplicamos los dos escalares, porque son dos números, y el resultado lo multiplicamos por el vector b. Inclusive podemos cambiar el orden y hacer lambda 2 por lambda 1, total, el producto de los números también es conmutativo. Eso se llama asociatividad mixta. Hay una propiedad distributiva respecto de la suma de vectores y respecto de la suma de escalares. Propiedad, dije recién, asociatividad mixta, la que sigue es la distributividad, y tenemos dos casos de distributividad. Entonces, puede ser distributivo respecto de la suma de escalares. ¿Qué significa que distributivo respecto a la suma de escalares? Que yo puedo tener un vector b, o vamos a poner lambda 1 más lambda 2 por b. Entonces distribuimos lambda 1 por b más lambda 2 por b. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos la propiedad distributiva. Cosa que ya conocen ustedes. También es distributivo, pero con respecto a quién, a la suma de vectores. Distributivo respecto de la suma de vectores. O sea, lambda por b más u es igual a lambda por b más lambda por u. También lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva. Cuando hablamos de suma o resta, ¿no? En general hablamos de suma de vectores porque la resta la transformamos en la suma. Y esas son propiedades en el conjunto, en la operación esta del producto de un escalar por un vector. Y por último, la propiedad 5 sería el elemento neutro de los escalares. Entonces, lambda, ¿cuánto tendría que valer? 1. O sea que si multiplico a un vector por 1, ¿qué va a pasar con ese vector? Y no le va a pasar nada, porque su módulo se va a mantener en el mismo valor y no cumple esta condición, ni es mayor ni menor que 1, por lo tanto no va a ser ni mayor ni menor, va a ser igual, y no le va a cambiar el sentido porque es positivo. Eso le llamamos el elemento neutro en el producto de un escalar por un vector. Bien, estas son las dos operaciones bastante sencillas. Ustedes en la práctica ya algo han hecho, supongo yo en la parte práctica. Y ahora pasamos, sí, a el plano, a tener los vectores en coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Qué es eso? Profe, Sí. disculpa, ¿qué dice la 3 y la 4? No lo logré. Está bien, la 3 y la 4 dice distributiva respecto a la suma de. Profe, ¿me ¿Puede puede pasar sacar la foto de esa por favor? pizarra? Sí, le sacamos una foto. A ver.
Bien. Ahora vamos a volver el pizarrón para allá. Vamos a levantar la cámara. Bueno, los vectores representados en el plano siempre vamos a llevarlos con el origen al origen de coordenadas. Ustedes ya conocen lo que es un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Ustedes saben que tenemos un eje Y, o Y, un eje X. Este es el eje de las abscisas, eje de abscisas. A este eje Y se le llama eje de ordenadas, y en general un sistema de coordenadas. Nosotros lo llamamos seco, como la gaseosa. ¿Para qué sirve el seco? Sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales. Sistema de ejes coordenados, para dar las coordenadas, obviamente, se llaman cartesianos, porque ustedes van a ver en matemáticas, en análisis matemático, producto cartesiano, o sea que podemos acá definir cualquier punto, una ubicación de un punto, que tiene sus coordenadas X e Y. Decimos, bueno, eso es un punto. Para nosotros ese punto ahora va a pasar a ser un vector con origen en el origen de coordenadas. Entonces vamos a tener el vector B. En vez del punto P vamos a tener las coordenadas de un vector B. ¿A dónde? Y en cualquier parte del plano, en cualquiera de los 4 cuadrantes. No hace falta que le diga que este semieje es positivo hacia arriba, hacia la derecha, y después tenemos el eje Y negativo, los menos Y, para el otro lado los menos X, y acá en 0 el origen de coordenadas. Entonces el vector puede estar en cualquier lado, lo podemos representar mediante un par ordenado. El valor que corresponde a la X y el valor que corresponde a la Y. ¿Qué es X? La primera componente del par ordenado. ¿Pero qué indica la X? ¿Alguien me puede decir qué indica la X? Bueno, de a uno. La X, la abscisa que se pone acá, en X, indica la distancia que hay de este punto, del extremo del vector, aquí, al eje Y. O sea, esta distancia X es esta distancia medida acá en el eje X, pero me está diciendo a qué distancia estoy del eje Y. Porque yo puedo tener otro vector que tiene la misma abscisa en X, o sea que el extremo este está a la misma distancia, ¿sí?, del eje Y. Y la ordenada en Y indica lo contrario, o sea, la ordenada en Y indica a qué altura estoy de quién, del eje X, o a qué distancia del origen de coordenada. Entonces ese par ordenado, la primera variable que es X, la segunda Y, el X indica la distancia al eje Y y el Y indica la distancia al eje X. ¿Sí? Esas son las coordenadas. Pero nosotros podemos descomponer ese vector en dos vectores. O sea, podemos descomponer este vector B en la suma de ¿quién? De un vector en el eje X más un vector en el eje Y. Si yo le aplico la regla del paralelogramo, ¿qué va a pasar? Trazo una paralela acá y acá trazo una paralela a este otro. ¿Y dónde se cortan? Se cortan en este punto. O
sea que tranquilamente siempre podemos suponer que un vector en el plano, en el sistema de ejes coordenados, se puede descomponer en dos vectores, uno respecto al eje X y uno respecto al eje Y. De hecho, que ustedes en física, supongo que han hecho, ustedes pueden descomponer un vector en dos direcciones dadas. O sea, ¿qué significa? Yo tengo un vector acá y yo quiero según esta dirección y según esta dirección. Dirección 1, dirección 2. Se puede descomponer este vector en dos direcciones. Sí se puede. ¿Cómo? Aplicando el método del paralelogramo. O sea, esta es la dirección 1, trazo una paralela acá. Esta es la dirección 2, trazo una paralela acá. Entonces, ¿qué hago? Estoy descomponiendo al vector B en este vector más ¿quién? Más este vector. Cumple la regla del paralelogramo, la suma de esto más esto me da este vector. ¿A quién le sirve eso? Bueno, me sirve. Porque, por ejemplo, yo tengo acá que este vehículo lo tengo que desplazar hacia allá y resulta que yo acá tengo, qué sé yo, una laguna. Y no lo puedo tirar de acá, no lo puedo empujar de atrás porque acá hay un precipicio. Entonces, no lo puedo tirar porque me caigo a la laguna. No lo puedo empujar porque acá hay un precipicio. Entonces puedo agarrar y decir, bueno, tiro con una cuerda de acá y tiro con una cuerda de allá. Cuando sumo esta fuerza más esta fuerza, el efecto es esta fuerza y lo llevo hacia la laguna. ¿Se entiende eso? Eso es descomponer un vector en dos direcciones. Entonces, en el sistema de ejes, el sistema coordenado es muy fácil, porque ya tengo los dos ejes que son perpendiculares. Entonces trazo una perpendicular a X, una perpendicular al eje Y, y ahí voy a encontrar entonces donde está la abscisa X y donde está la ordenada Y, el vector este y el vector este. ¿Cómo lo llamo? Y bueno, lo puedo llamar B sub X y a este lo puedo llamar B sub Y. Entonces el vector B, con una flechita arriba, va a ser igual a la suma de B sub X más B sub Y. A partir de ahora, muchas veces me van a escuchar que yo digo B sub Y. Ahí lo llamamos Y. ¿Por qué? Porque va a aparecer la I latina. Entonces, cuando escuchen, se van a confundir la I latina con la Y. Entonces, para diferenciarlo, voy a decir B sub Y. ¿Está bien que la suma de este vector más este vector me dé este vector? Sí, método del paralelogramo. Pero además, vamos a definir la unidad de los vectores. Así como definimos la unidad del peso, de la fuerza, que es el newton, la unidad de la longitud, que es el metro, la unidad de cada cosa, como unidad patrón, nosotros vamos a tener una unidad de vector. Esa unidad de vector se va a llamar versor. ¿Qué es? Y es el vectorcito que mide 1. Ahí y ahí. Entonces vamos a definir un vector unitario. ¿Qué significa vector unitario? Que mide 1. ¿Un qué? Bueno, la unidad que ustedes quieran. 1 centímetro. Si fueran los ingleses dirían una pulgada. Podríamos medir 1 metro. No importa, en la escala que ustedes estén dibujando, la unidad que ustedes tomaron, si es en centímetros, entonces 1 centímetro va a ser un vector unitario. ¿Cómo lo llamamos ese vector unitario? Versor. Pero ese versor en el eje X se llama Y. Esto está en el eje X. Es la unidad del eje X, el versor Y. ¿Y J en el I? Y J en el X. Y se va a agregar en el espacio el versor K. Cuando veamos el espacio. I y J, por eso les digo, cuando hablo de I,
es este versor Y. Cuando hablo de Y, es respecto del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Este vector Y y este vector J, que son los vectores unitarios correspondientes a cada uno de los ejes, me definen un versor. Ahora, fíjense que ese vector Y, vector unitario, si acá dice 3 es porque yo he marcado 3 unidades. Quiere decir que si yo al I lo multiplico por 3 voy a tener este vector. Si acá en la escala tengo 1, 2, 3, 4, imagínense que acá tienen 4 y acá tienen 3, significa que este punto es el punto 3 en X, 4 en Y. Eso me está simbolizando el vector X como un par ordenado. Pero también podría decir que el V sub X es el producto del vector Y multiplicado por ¿quién? Por el escalar que vale ¿cuánto? Que vale 3, o sea que vale X. O sea que yo puedo poner X como un escalar multiplicado por el versor Y. Más Y, que es este escalar, multiplicado por el versor J. Y esta forma de expresar el vector, porque es la suma de dos vectores. ¿Por qué es la suma de dos vectores? Porque es Vx más Vi. Pero este vector V sub X es el versor Y multiplicado por 3. Y este vector V sub Y, o V sub Y, es J multiplicado por 4. O Y multiplicado por el versor J. Entonces, esta es la forma binómica que tiene de expresarse un vector. Forma canónica, no binómica. Hace ratito usted explicó algo del escalar neutro, creo, y eso me recordó a esto porque los versores también, tipo, miden un 1, por así decir, o sea, su valor es 1. Y pensé en que, por ejemplo, multiplicar el valor del módulo del vector por el versor sería lo mismo, como explicó hace rato, de que Claro, del escalar neutro. está bien, el escalar, el neutro en el producto de un escalar por un vector es el número 1. Claro, Ahora estamos hablando de vector. Su módulo vale 1. O sea, el módulo de Y es igual al módulo de J y es igual a una unidad. claro, dependiendo de la unidad que nosotros, o De la sea, unidad que usted quiera, claro, la escala que nosotros le designemos. de acuerdo a la escala que usted adopte. Y la escala puede ser un dedo, un marcador. Usted va a ver que yo cuando grafico, van a ver después más adelante que yo uso el marcador como unidad de medida para representar. Pero ese marcador, ustedes en la hoja de papel va a ser 1 centímetro. Algunos toman 1 centímetro, que es cada 2 cuadritos, otros toman cada 1 cuadrito, una unidad, o sea, cada medio centímetro. Otros podrán poner 1 pulgada. Y otros podrán poner otro número. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Chile y compran cuadernos cuadriculados, el cuadriculado que venden en Chile no es el cuadriculado nuestro que tiene 1 centímetro cada 2 cuadritos. Son cuadritos más grandes. Les cuento esto porque antes que hace varios años atrás, que nos convenía el cambio y podíamos cruzar a Chile, en las vacaciones, todo el mundo iba a los mall, le llaman allá, los hipermercados o super, o como le quieran llamar, y compraban en la parte de librería y compraban, qué sé yo, 10 cuadernos y traían para que usen los chicos después durante la escuela, porque eran muy baratos, ¿no? Ahí se justificaba comprar mercadería de ese tipo. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que esos cuadriculados de los cuadernos chilenos son más grandes que los nuestros. Los nuestros respetan el formato que tiene medio centímetro cada cuadrícula. Bien, olvidémonos de eso. Como dice recién, esa unidad es la unidad que tiene para ustedes en la unidad que ustedes quieran, el versor o vector unitario. Bien, entonces nosotros podemos representar, según un par ordenado, un vector, voy a decir el vector, acá yo tenía el punto P, entonces yo puedo decir el vector OP, origen y extremo, el origen en O, en el origen de coordenadas, P sería el extremo, siempre en ese orden, es igual al vector B. Y eso es igual al par ordenado XY.
Y acá lo estoy expresando en forma de par ordenado. Pero también puedo decir que es igual a X por Y más Y por J. Y esta es la forma canónica. Bueno, si ustedes recuerdan, canónico viene de canon, canon es patrón, unidad patrón. La forma canónica porque viene expresado con I y J. Ojo, ojo, ojito, que cuando está la forma canónica, siempre va acá el signo de ese número en X y el signo número de Y, y siempre es una suma o una resta, decimos una suma algebraica. En cambio, la forma de par ordenado siempre va separado por un punto y coma, no mezcle. No puedo poner acá un punto y coma. Donde está el I y el J va como una suma vectorial. Porque estamos representando eso, justamente. Un escalar por un vector, X por Y me da este vector B sub X. Y por J me da este versor, o vector J multiplicado por Y. Y después BX más BY, BX más Y es la suma de dos vectores. ¿Para qué? Para que me dé este vector. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la expresión canónica de un vector. Pero esto tiene algo muy bueno, que ya sea de una forma u otra, es más fácil hacerlo en forma de par ordenado, porque nos ahorramos tinta, escritura, etc. Pero es lo mismo. ¿Qué pasa con el método gráfico de la poligonal o del paralelo? Se cumple exactamente lo mismo. Ahora, primero, teníamos que ver qué pasa si el vector no tiene origen en el origen de coordenadas. Entonces a ustedes les dan como ejemplo, vamos a poner por acá, ejemplo, el vector AB está formado por el punto A que tiene coordenadas 1, 3 y el punto B que tiene coordenadas 4, 2. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, allí pasó que ese vector AB, ustedes deben saber que siempre, por convención, el primer punto es el origen del vector. Y el segundo punto siempre es el extremo, o sea, donde va la flecha. O sea, que cuando yo doy el vector AB, voy a graficar acá, significa que el punto A tiene coordenadas 1, 1, 2 y 3. ¿Y dónde está el punto? Ahí está el punto A. ¿Dónde está el punto B? En 4, 2. 1, 2, 3, 4. Y 2. Acá está el punto B. ¿Dónde va el vector? El origen está en A y el extremo en B. Quiere decir que va desde A hacia B. Este es el vector. Pero nosotros ese vector no lo trabajamos así. Lo tenemos que trabajar con origen en el origen de coordenadas. Lo tengo que trasladar ¿a dónde? Acá. ¿Se entiende? ¿Cómo hago para trasladarlo? Y gráficamente busco una regla y una escuadra y traigo las paralelas y listo. Traigo esto paralelo acá, como la misma longitud. Pero lo apropiado y lo técnico es que para hacer el vector AB vamos a inventar el vector A como vector posición y el vector B. O sea, el punto A tiene asignado un vector y el punto B tiene asignado otro vector. Esos vectores tienen origen ¿dónde? En el origen de coordenadas. ¿Podemos aplicar allí el método de la poligonal? Porque este es el vector A, B, que va del punto A al punto B, vector AB. Este es el vector A y este es el vector B.
¿Cómo sería en el método de la poligonal? A más AB igual a B. O sea, A más AB igual a B. ¿Va bien hasta ahí? Fíjense en la flecha. Esto más esto me da este vector. Método de la poligonal. Al vector A le sumo el vector AB y me da el vector B. Quiere decir que el vector AB, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que esto está sumando? ¿Cómo pasa para allá? Restando. ¿Cómo se obtiene el vector AB? Haciendo B menos A. Entonces, el vector AB es igual al extremo menos el origen. El extremo en B es 4, 2. El origen en A es 1, 3. Y miren lo que ocurre. Debo restar este menos este y este menos este. 4 menos 1, 3. 2 menos 3, menos 1. En 3 y menos 1 está mi vector AB. Este mismo vector, nada más que está trasladado ¿a dónde? Al origen de coordenadas. Entonces, cada vez que tengan dos puntos en el plano y hay un vector entre esos dos puntos, de A hacia B o de B hacia A, tengo que hacer siempre restar el extremo menos el origen. Y automáticamente esa resta, la X con la X, la Y con la Y, me va a trasladar ¿qué cosa? Ese vector que estaba ahí en el plano, me lo va a llevar con origen en el origen de coordenadas. ¿Se entiende eso? Esa es la forma de trasladar, ¿no es cierto?, un vector al origen de coordenadas. Pero también, con los mismos datos, yo podría decir, ¿qué pasa si sumo el vector A más el vector B? Entonces, el vector A tiene componente 1, 3, más el vector B que tiene componentes 4, 2. 4 en X y 2 en Y. Así como restamos X con X e Y con Y, acá sumamos 1 más 4, 5. 3 más 2, 5. Entonces, la suma de A más B, ¿qué me da? 5, 5. ¿Qué es eso? 5 y 5. Quiere decir que el vector resultante va a ser este que está acá. ¿Y la suma de quién? Y es la suma de A más B, que si yo aplico el método del paralelogramo, se cortan las paralelas en ese punto. Eso lo pueden verificar ustedes. ¿Sí? Profe, Señora, yo me perdí un poco, o sea, en la pásenme parte, la ubicación por el WhatsApp y yo le digo dónde. no, en la parte en la que graficó los vectores que están en rojito, o sea, quiero saber cómo y por qué pasa eso. O sea, Bueno, entiendo que debemos restar b menos a para sacar el vector AB, pero quiero saber cómo sacamos eso, sus direcciones y eso. O sus ángulos, porque, por ejemplo, en, primero el 4 estaba graficado sobre el eje de abscisas y creo que, no sé si estoy viendo bien, el 3, creo, estaba sobre el eje Y. O no, era 2. Bueno, y no sé cómo salen esos vectores. bueno. Vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de nuevo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer
que eso está a escala. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3. Bien. El punto A, como dijimos, está en 1, 3. El punto A está acá. El punto B está en 4, 2. Entonces, nosotros sabemos que el vector va desde A hacia B. Este es el vector. Entonces, en general nosotros podemos, ahí acabo de entender a alguien, nosotros podemos asignar a cada punto un vector, pero con origen en el vector, en el origen de coordenadas. Eso se le llama vector posición. Todos llaman vector posición porque está posicionado desde el origen. Y este vector también. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, literalmente acabo de entender cuando graficó esa primera parte, o sea, los 2 puntos de vuelta. Bien, perfecto. La otra posibilidad sería, como yo le dije, mire, este vector A, que ahora tiene flecha, acá no tiene flecha porque es un punto. Este vector B tiene origen acá y tiene la flecha acá. Y este vector que se llama AB, este no porque es un punto y este es un punto, A más AB igual a B. Entonces, le dije AB es igual a B menos A porque pasé la restando para allá. Y digo, siempre hay que hacer extremo menos origen. Ahora podemos hacerlo de otra forma y para que lo vean todos. ¿Qué pasa si tengo que hacer B menos A? Y yo les dije, en vez de hacer B menos A, ¿qué hay que hacer? B más el opuesto de A. ¿Se acuerdan? Transformamos la resta en la suma del opuesto. ¿Cuál es el opuesto de A? Y si A es 1, 3, menos A, ¿cuánto vale? Menos 1, menos 3. Menos 1 y menos 3. Entonces, ¿cuál sería ese vector? Este vector. ¿Se entiende eso? He transformado este menos A en más menos A. Entonces, al vector B le voy a sumar el vector menos A. ¿Y cómo se hace? Trazo una paralela acá y trazo una paralela acá. ¿Y esas paralelas dónde se van a cortar? Se van a cortar en 3 y menos 1. ¿Por qué? Porque esta va a ser la paralela a este vector y este va a ser la paralela a este vector. ¿Y dónde se cortan? Ahí. ¿Y ese quién es? El vector AB puesto desde el origen de coordenadas. O sea que trasladamos este vector acá. Se lo expliqué de otra forma, es lo mismo. Para poder obtener un vector mediante 2 puntos, ¿qué tengo que hacer? Fijarme cómo está escrito. El primero siempre es el origen, el segundo es el extremo. O sea que cuando yo escribo el vector AB, yo tengo que saber que A es el origen y que B es el extremo. Parte de A y va hacia B. Ahí pongo la flecha. Eso es lo que yo traslado en forma paralela. ¿Cómo hago para encontrar las coordenadas del extremo del nuevo vector? El vector que está siempre con origen en origen de coordenadas, resto, extremo, menos 2. Resto, B menos A. ¿Qué es lo que hicimos? Restamos. B menos A. 4 menos 1, 2 menos 3. Punto. Hasta ahí vamos bien. Profe, Señor. ¿usted lo convierte en una suma para que así pueda usar el método del paralelogramo? Sí. Ok. Para que lo puedan interpretar ustedes. Después esto ya va a pasar a ser, sí, después sacamos una foto de todo esto y se lo envío. Lo que va a pasar a ser es una moneda corriente. Se van a acostumbrar, porque de esto van a trabajar todo el año. Entonces, está claro que en el plano yo tengo
2 puntos, esos 2 puntos me generan un vector, ese vector siempre lo tengo que trasladar al origen. Siempre. Mentalmente ya saben que ese vector va con el origen de coordenadas. ¿Cómo hago eso? Resto, extremo menos origen. El problema está en que nosotros vamos a trabajar en el espacio, o sea, con 3 ejes. Con un eje X, que va a ser hacia adelante, un eje Y hacia la derecha y un eje Z hacia arriba. Nosotros vamos a trabajar el espacio tridimensional, en 3D. El eje X ahora va a estar para adelante y el eje Y a la derecha y el eje Z para arriba. Para eso usamos la perspectiva caballera. Hay una perspectiva isométrica, hay una perspectiva caballera. Entonces vamos a poner acá. En R cubo. Esto significa que trabajamos en el espacio. R cubo. ¿Por qué? Porque la palabra espacio también se dice espacio en una dimensión, espacio en 2 dimensiones, espacio en 3 dimensiones. Una dimensión el eje X. 2 dimensiones X y Y. 3 dimensiones el eje Z. La cuarta dimensión, ¿cuál es? Algo de ciencia ficción, ¿verdad? No. La cuarta dimensión puede ser algo creíble. Entonces yo les pregunto, es muy común que ustedes vayan, ahora en el GPS le digan en tal lado, en tal lugar, nos encontramos en tal lugar. Y uno de los más comunes que hay acá en una dimensión es la avenida que va a la quebrada, ¿cómo se llama? San Francisco. San Francisco. Ustedes han escuchado un montón de veces, tal lugar queda en el kilómetro 3, o en el 5,5, o en el kilómetro 7, o en el 10. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una sola dimensión, en una sola línea. ¿Qué sería un eje X? La avenida San Francisco sería el eje X. Acá está el origen, en la plaza, y de ahí, bueno, agarramos la San Nicolás de Bari, el Tajamar, agarramos el Cabezón, San Francisco, por los que no son de acá lo lamento, una avenida que va hacia el oeste. En un lugar está el origen y de allí vamos yendo, bueno, cada 100 metros, una cuadra, o cada 1 kilómetro, cada lo que sea. Y eso es en una dimensión. Ahora, si digo nos vamos a encontrar mañana en el centro, entonces damos las dimensiones en 2 ejes. Y decimos, por ejemplo, Bazán y Bustos, esquina Joaquín Víctor González. ¿Y eso dónde queda? Bueno, nosotros tenemos que tomar un sistema de eje. Normalmente decimos que esto siempre es el norte para arriba, el sur para abajo, mirando el norte a la derecha está el este, y a la izquierda está el oeste. Pero ¿quién es el origen de coordenadas? La casa de gobierno. O la catedral. De ahí, si nos vamos hacia el oeste, nos vamos hacia arriba por el San Nicolás de Bari. O sea, si hacemos una cuadra, vamos a llegar allí donde empieza el Colegio Nacional. Pero si hacemos una cuadra para el otro lado, vamos a llegar al Hotel Plaza o al Naindo, que queda en la otra esquina. Y si me voy hacia el norte, acá está el Paseo San Ignacio. La otra cuadra es la Bazán y Bustos. Y vuelvo Uy, yo hacia me el perdí. Muy bien. Fíjense el poder que tienen de... Sí me ubico. Yo no me sé las calles, nada. Porque no Y saben. esa es la esquina del Hotel Plaza, el segundo puntito que marcó el Hotel Plaza. Ahí subís todo Acá está derecho el hacia el Hotel norte, Nada, claro, eso hacia el sí. norte y agarra la peatonal. Y ahí Pero llegas el a la Bazán y norte, nada que ver, ahí yo me perdí mal. Y pero que es así, si usted, ahora ubíquese usted espacialmente, está parado en la catedral. Si usted de la catedral, le da la espalda a la catedral, hacia ese lado está el norte. O sea, usted se va al Paseo San Ignacio, Paseo San Ignacio está hacia el norte. Si usted se va hacia el cerro,
se va hacia el oeste. Se va para el lado del colegio. Ahí sí, ahí sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, eso es en el plano. Miramos de arriba y damos la posición. Hoy la posición no se da así, se da latitud y longitud. Nosotros miramos en el mapa mundi y tenemos latitud y longitud. Entonces nos encontramos en Bazán y Bustos, dijimos acá, esta es la Buenos Aires, después para allá es 25 de mayo, ya para este lado es Buenos Aires, para allá es 25 de mayo, Bazán y Bustos, volvemos una cuadra y acá estamos en la Joaquín Víctor González. Por acá está Piti. Bueno, ¿cómo nos ubicamos? Y cuando uno va, le dice, bueno, diríjase 2 cuadras al oeste y 3 cuadras al sur y va a encontrar tal cosa. 2 cuadras al... lo que fue. En el campo a veces daban otras coordenadas. Dice, vaya hacia el poniente. ¿Quién se anima a ir al poniente? ¿Es para el oeste, profe? Es el oeste, porque es donde se pone el sol. Oriente, donde sale el sol. Y si no, al norte o al sur. En el espacio, en R cubo, aparece el eje X, que lo vamos a hacer a 45 grados, el eje Y, eje de ordenada hacia la derecha, y el eje Z hacia arriba. Ustedes, en la diagonal de los cuadritos, trazan el eje X. Y esto sería una perspectiva. Nada más que si usted toma una unidad en el eje Z y en el eje Y, el eje Y, en el eje X la unidad no tiene que ser la misma. Tiene que ser más pequeña. En perspectiva. Profe, no entiendo. Más vale que no va a entender porque no sabe lo que es una perspectiva caballera. Profe, ya es hora. Faltan 15. No. Me robas horario. A la menos Paulina. cuarto. ¿Qué? No, son 2 horas 15. Bueno, le vamos a dar 15 minutos al profe. No, pará, arreglemos ya que nos vemos. Era de 17:45, no, de 16:15 a 17:45. No, Hoy pará. tuvimos desde las 3:45 hasta las 6, se suponía. Porque si no, hubiésemos tenido de 4:15 a 6:30. Espere, que a la profe, Ingeniería Civil, primer año. Yo no Te sé aviso qué que ni miré el horario que me mandaste, pero bueno, yo te dije sí, está bien. Bueno, ya fue. No, espera, porque si no me confundís a mí. Claro. Espera que busque los horarios, horario de civil, ahí está. Yo los corrí a 15 minutos abajo. antes. No, sí, hasta las 17:45. Tenés razón. O sea que técnicamente ya me robaste un minuto de clase. Técnicamente sí. 1 minuto, profe. Porque yo le dije a los chicos que iba a juntar las dos comisiones, le iba a dar 2 horas reloj. Ajá, bueno, no, está bien. Igual Escúchame. ahora es el recreo. ¿Qué recreo? No hay recreo. Tengo que tomar La otra comisión tiene un recreo de media hora. Bueno, lo dejamos para la clase que viene. Escúchame, Juan. Sí. Ya que estamos. Arranco, o sea, óptica no les diste todavía, sí, algo de óptica les diste, pues yo ayer, los de electromecánica estaban ahí como que sí, que no, que algo habían visto y otra parte no. Entonces yo avancé con reflexión total interna, no se acordaban. No sé si diste. No. Ya me pareció. Y bueno, y después les di algo de espejos planos, trazado de imágenes, nada más. ¿Está bien? Entonces, ya como para que nos pongamos de acuerdo,
No, hoy es para presentarme, no pidan, recreo. Vamos a charlar, le voy a explicar las condiciones, ya está. Si se quiere quedar profe, todo bien. Y así después, directamente les paso el práctico 1, que la semana que viene, ya que es el de óptica, y después vemos teoría de errores. ¿Estamos? ¿Profe Páez? Sí, estoy mandándole la foto del pizarrón a los chicos. Bien. Yo les di de óptica, pero de óptica les di el desarrollo de fórmulas de la ecuación de Gauss. Dale de Gauss. Pero eso todavía no hemos llegado, aparte porque yo lo hago conjunto, o sea, les doy tanto la teoría, el método gráfico como el analítico. Entonces necesitaba que avances vos con eso. Listo, yo hasta ahí llegué, hasta espejos planos. Encontrar la imagen de manera gráfica, ¿sí? ¿Querés que te dé más tiempo, Juan? No. ¿Ya terminaste, serio? No, porque en realidad esto es una continuidad. Tenemos todo el año para... O sea, podemos cortar en cualquier parte, álgebra. No tiene fin, salvo que termine con unidad. Bueno, chicos, los voy a dejar de paso al anfitrión. Ya, igual ahora hago charla, nomás no te das drama. No, para poder salirme yo. Bien, pero no me dejes a mí, deja a algún alumno en todo caso. Porque yo seguramente voy a salir antes y ellos van a quedar. Y bueno, por eso antes de salir, ¿quién se queda después? ¿Quién es? El Julieta. botón que está todo, que no se desconecta nunca. A ver, déjame ver los nombres, ya nomás te digo. No, porque no sé qué tienen después. Y después, no sé, porque yo siempre termino las... Tienen química. Ah. Y química con Cecilia. Ajá. ¿Fuiste a vacunarte? Sí. ¿Y no te hizo nada? No. Bien. Pero me pusieron la rusa, no la china. A la Marce le pusieron la china. Claro, a mí también me han puesto la china, la Sinopharm. A mí no me hizo nada tampoco. No me puede. Los de electrónica pueden salir ya. Están todos acá, con razón, esa cantidad de gente, digo, yo no tengo tantos alumnos. No, pero yo tengo, ahora los junté justamente. Es raro, profe, porque yo pensé que teníamos hasta las 6, porque en el horario de electrónica tenemos eso. Claro. Pero no, vamos a hacer 2 horas de reloj para poder juntar las 2 comisiones. Bueno. Chao, profe. Chao, profe Fabiana. Bye. Chao, profe, nos vemos. Hello. Bye, Todos bye. los electrónicos. Igual si querés, quédate hasta las 6 después, la próxima. Yo cuando le subo práctico no me conecto, salvo que me avisen, entonces ahí interactúan por el grupo, ¿viste? Así que si te quieres quedar hasta las 6 después, quédate. La clase que viene no les voy a subir práctico, pero la otra ya les voy a empezar a dar teoría de errores, si quieres ahí entro a las 6. A la otra. Sí, el jueves que viene no el otro. Como quieras. Perfecto. No hay problema. Genial. Francisco. ¿Qué? Francisco Euter sigue con química después. Francisco, a saber. Igual si salimos después de la profe Fabiana, Salen todos. Estamos todos. Sí, ahí. Sí, ahí sí. Bueno, te lo paso a vos porque si yo salgo tengo que cerrar toda la aplicación. Vamos a ver. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chicos. Chao, Fabi. Tienen que Ya, parar Juan, la nos grabación. También ¿Qué tengo cosa? Tienen que parar la grabación. Uy, Dios. Cerrar la bola grabación, Fabi. ¿A dónde está la grabación? ¿Qué puedo ya? A mí no me sale nada de grabación acá. Ya te pasé el anfitrión. Al lado de compartir pantalla. Sí, no, pero no me sale, che. More. Leave, stop recording. Yes.